Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Gómez y soy psicoterapeuta de Sejuven. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante, que son los trastornos de personalidad, ¿de acuerdo? La personalidad es algo que todo mundo tenemos, nadie se salva de eso. Tiene tres componentes. Una es el carácter, otro es el temperamento y otro es la misma personalidad. El temperamento es algo con lo que todas las personas nacemos, ya lo tenemos innato. Es, por ejemplo, si decimos yo vengo de una familia donde hay una predisposición a la diabetes, es muy factible que yo la pueda desarrollar. Lo mismo es el temperamento. Si yo vengo de una familia muy enojona, yo tengo una predisposición a ser enojón. Si yo vengo de una familia donde a lo mejor la tristeza es algo que está muy presente, yo puedo tener cierta vulnerabilidad, que vemos que a veces hay bebés que lloran mucho y hay bebés que no. Hay bebés que duermen mucho y hay bebés que no. Entonces, desde que nosotros nacemos, esos factores ya están presentes. Tenemos después lo que es el carácter. El carácter se empieza a construir más o menos como por ahí de los 6 años, porque es cuando ya podemos entender y pensar un poquito más. El carácter tiene que ver con nuestras creencias y nuestros valores. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿La familia es importante o no lo es? Todas esas creencias van a ser las definitivas y lo necesario para la construcción de nuestra personalidad, aunque no es la definitoria como tal. El carácter es algo que ayuda mucho a definir, pero la personalidad se va a constituir completamente hasta los 18 años. La personalidad, visto desde un modo un poquito más sencillo, es la manera en la que yo, desde pequeño, aprendí a soportar o a sobrevivir en el mundo. Es donde yo aprendí que tengo que tener todo acomodado para yo poderme sentir tranquilo. Es el cómo yo aprendí a que tengo que a lo mejor estar haciendo berrinche para poder conseguir lo que yo quiero. O es como yo aprendí que cuando hay una situación que me es desagradable, no me gusta, tengo que evitarlo o me tengo que ir para yo poder estar tranquilo. Todos tenemos personalidades. Si nos vamos desde los diagnósticos del DSM-5, existen diferentes tipos de personalidades. Tenemos clúster A, clúster B y clúster C. En el clúster A tenemos 3 tipos de personalidades: esquizoide, esquizotípico y paranoide. En el clúster B tenemos 4. Tenemos a los antisociales, tenemos a los narcisistas, a los límite y a los histriónicos. Y en el C tenemos otros 3, que son dependientes, obsesivos y los evitativos. De estas 10 personalidades, todo mundo tenemos ciertas conductas y ciertos patrones que se encajan dentro de estas. Cada personalidad tiene sus conductas, su modo de pensar y su forma de relacionarse con el mundo completamente distintas a las otras. Cuando nosotros estamos hablando de una personalidad entre comillas sana, es una persona que tiene flexibilidad, se puede adaptar a su ambiente, se puede adaptar a las situaciones, aprende y no tiene tanto problema de manera de interacciones con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo mejor mi personalidad dominante es de tipo histriónico y tengo algunas características esquizoides, yo puedo estarme adaptando acorde con las personas con las que yo estoy. Entonces, si yo estoy en un grupo que a lo mejor estas personalidades no me ayudan tanto, puedo sacar a lo mejor mi personalidad dependiente. Tenemos de todos, pero sí es cierto que tenemos más de una que de otra. Cuando nosotros estamos hablando de un trastorno de personalidad, ¿qué significa esto? Cuando yo ya no tengo esta adaptabilidad, cuando mi personalidad se ancla solamente a una función, a un tipo de personalidad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un trastorno límite de personalidad, sí puedo tener ciertas características un poquito de las demás, pero estoy estancado completamente en esa función. ¿Qué genera que yo esté estancado en esa función? Que yo voy a empezar a tener problemas con los demás, voy a tener problemas conmigo mismo, ni yo me voy a aguantar, porque esa flexibilidad y esa adaptabilidad que yo tengo se va viendo algo alterada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entender también personalidad como un patrón de conductas, de pensamientos y de emociones. Si yo tengo un trastorno de personalidad, esos patrones quedan completamente establecidos y funciono completamente de esa manera en toda situación. Hay un autor que se llama Bateman. A mí me gusta mucho el cómo maneja él toda esta cuestión de los trastornos de personalidad. Cuando lo vemos desde el DSM-5, lo vemos como una cuestión problemática, como si verdaderamente la personalidad es completamente lo que está afectada y lo que se tiene que trabajar. Pero si lo vemos desde esta cuestión de Bateman y de Fonagy, ellos postulan esta situación en que un trastorno de personalidad es más que nada una alteración en la manera en la que yo puedo convivir y coexistir con los demás, en donde la comunicación se ve algo dañada. Mi forma de interactuar contigo, mi forma de comunicarme no es a la que las demás personas están acostumbrados. Entonces lo que provoca que yo empiece a tener ciertas dificultades al momento de interactuar. Para que yo pueda tener un diagnóstico
de un trastorno de personalidad, yo tengo que tener más de 18 años. Si alguien me está diciendo que yo tengo un trastorno de personalidad y soy menor de 18 años, algo está sucediendo ahí, porque las estructuras psíquicas se establecen y se estructuran de una manera más establecida desde que yo ya cumplo los 18 años. ¿De acuerdo? Ya después de los 18 años y yo soy diagnosticado con un trastorno de personalidad, el trastorno de personalidad no tiene cura, nos acompaña toda la vida, pero tiene tratamiento. Es la manera en la que la terapia o la psicoterapia me ayuda a flexibilizar mis cogniciones, a flexibilizar mi forma de interactuar para yo poder tener las menos problemáticas con los demás. Cuando yo tengo un trastorno de personalidad, muchas veces lo primero que se ve dañado son mis interacciones sociales. A veces siento que estoy solo o a veces siento que nadie me entiende. Entonces, a veces cuando vamos a terapia y empezamos a trabajar estos factores, nos ayudan a poder flexibilizar y empezar a interactuar de una manera distinta con las personas. Es algo bastante benéfico. No todos los trastornos de personalidad necesitan tener un acompañamiento farmacológico. A veces, en los primeros momentos sí, para poder bajar un poquito la ansiedad, para poder estabilizar un poquito el estado de ánimo. Pero dentro de la terapia lo que se hace también es que el medicamento se vaya reduciendo, ¿de acuerdo? El medicamento no es malo, pero tampoco es la solución de todos los problemas cuando estamos hablando de un trastorno de personalidad. Lo que más ayuda en un trastorno de personalidad es el tratamiento psicológico, estar asistiendo a psicoterapia. Eso es lo que más ayuda. Se ha comprobado que la terapia es lo mejor que puede ayudar cuando yo tengo un trastorno de personalidad. ¿Qué hacer si yo estoy en contacto con una persona que a lo mejor tiene esta característica? ¿Qué hacer si mi mamá, si mi pareja, si lo que sea, tiene algún trastorno de personalidad? Depende mucho el trastorno que sea, porque cada uno se maneja de maneras completamente distintas, pero lo mejor que se puede hacer es buscar un profesional para que nos pueda informar sobre yo cómo puedo ayudar a esta persona y también yo cómo me puedo proteger, porque algo que tenemos que entender es que la salud mental de la otra persona no es mi responsabilidad, es de la otra persona. Sí podemos apoyar, sí podemos ayudar, pero no nos podemos hacer responsable de la salud de otra persona. Si apenas podemos con la nuestra, ¿cómo nos vamos a hacer responsables de la otra? Algo que puede ayudar bastante si tienen dudas sobre cómo yo puedo interactuar con una persona con estas características, o si yo me doy cuenta que tengo estas características, es poder acercarse joven, pueden hacer una cita de una entrevista puntual o pueden entrar dentro de las 5 sesiones para que los psicoterapeutas que están allá, mis compañeros o yo, te podamos apoyar a ti a resolver estas dudas o incluso poder comenzar a trabajar lo que se necesite trabajar y ver qué es lo que sigue después.